viernes bailando al ritmo de la samba brasilera porque nos vamos metiendo en clima. Ganó Lula y queremos hablar de este tema. Queremos justamente hablar de este tema con Esteban Iglesias. Él es licenciado en Ciencias Políticas, investigador del CONICET, analista político de los partidos justamente de América Latina, de los movimientos de América Latina. Esteban, ahí No, ¿me escuchás, Esteban? ¿Cómo estás? no estoy escuchando nada. ¿No me escuchás? Ahí está, ahí ¿Ahí me está, ahí escuchás? está. Ahora sí. Bien, vamos, Ahora vamos, sí, vamos. ahora sí, ahora sí. Bueno, te quería preguntar, Sí. ¿cuál es el primer análisis que se puede hacer de esta victoria de Lula? Muy peleada, muy polarizada. ¿Cuál es tu primer visión al respecto? Lo primero que hay que decir, me parece, que fue una victoria no eufórica, sino que fue una victoria aliviadora. Y fue aliviadora para toda América Latina, porque la escalada del bolsonarismo no parecía tener fin. Entonces, primer punto para tener en cuenta, una victoria que alivia a varios países de América Latina. Segundo punto a tener en cuenta es que el bolsonarismo perdió las elecciones, pero no está derrotado. Entonces, hay que ir pensando cuál va a ser la persistencia de esta fuerza política, o sea, cómo se va a mantener en el tiempo Fíjate, y qué Esteban, lo que postura va estamos a viendo ahí tener. en pantalla. Vos decís, el bolsonarismo no está derrotado. La imagen anterior, mirá lo que es el mapa de Brasil totalmente polarizado, ¿no? Exactamente, exactamente. A ver, la polarización en Brasil data de mínimo 2014. En la reelección de Dilma, que fue en 2014, ya se hablaba de petismo y antipetismo, que en ese momento el antipetismo lo canalizó el partido político de Fernando Enrique, que hoy está con Lula, ¿sí? Entonces, ese esquema de polarización persistió, pero con otros elementos y con otros actores. Con lo cual, digo, eh, el bolsonarismo perdió las elecciones, pero no está derrotado. Incluso te diría que ganó muchas gobernaciones, ganó bastantes bancadas en el legislativo, y está manejando o está gobernando los estados más importantes y más productivos de Brasil, San Pablo y Río de Janeiro. O sea que hay una trama institucional, digamos, te diría que pro Bolsonaro, pro Bolsonaro. Esteban, te Eh, quiero preguntar, ante este sí, panorama que vos estás planteando, si tenemos que marcar cuál es el primer objetivo de Lula, pacificar y generar consensos políticos, ¿no? exactamente. A ver, el discurso de Lula apenas salió victorioso, 20:30 de la noche, más o menos. Fue un discurso muy justo, o sea, fue un discurso preciso. Pacificador por un lado, ¿no es cierto? Estando por arriba de la polarización política y al mismo tiempo diciendo: mi gobierno va a ser un gobierno para los más pobres, para los más necesitados, con lo cual ahí ya tenemos alguna pista de cuál va a ser la directriz económica. O sea, por un lado, una heterodoxia en lo económico, manteniendo el agronegocio, Simone Tebet, que dio el apoyo a Lula después de la primera vuelta, es una representante del agronegocio, con lo cual eso se va a continuar. La cuestión a ver es qué le agrega Lula a todo esto, ¿no es cierto? Bueno, entonces la primer pista que tenemos es una suba, una probable suba del salario mínimo. O sea, ¿cuál es el costado social de Lula hoy? Entonces, probablemente con su insistencia que en el último debate presidencial que le machacó durante 15 minutos a Bolsonaro, usted no subió el salario mínimo. Bueno, probablemente una de las patas del costado social
sea aumentar el salario mínimo. Esteban, ahí estamos viendo en pantalla el abrazo de hoy entre Alberto Fernández y Lula. ¿Qué significa todo esto? ¿Es realmente un aventón para el kirchnerismo esta victoria o la historia que se cuenta acá en Argentina en materia electoral es muy distinta a la que pasó en Brasil? Y, a ver, no se sabe, o sea, pensar la Argentina de acá el año que viene es ciencia ficción, digamos, eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, a ver, desde el lado de Brasil, Brasil siempre fue un actor protagónico en el mundo, ¿no es cierto? Y por lo tanto un actor protagónico en la región, con lo cual es lógico que envíe una señal a Cristina Fernández, a Alberto. ¿Por qué? Porque, bueno, dio alguna pista de que va a comenzar a liderar algún tipo de política regional. No se sabe cuál, porque las promesas fueron muchas, moneda única, banco regional, etcétera, etcétera. Uno las ve a simple vista y parece poco factible, ¿no es cierto? Pero lo que sí hay es una intención por parte de Lula de armar algún tipo de bloque regional. No se sabe qué característica, no se sabe con quiénes, pero bueno, la primer soga que tira fue hacia Argentina y hacia ese mundo peronista tan heterogéneo. Esteban, te quiero preguntar también por lo que está pasando a nivel global. Y hoy se daba este debate. ¿Es la vuelta de los progresismos o es el fracaso de los oficialismos? Y empezás a hacer una seguidilla de todos los gobiernos latinoamericanos y decís, che, perdieron todos los que nadie revalidó. Sí, es una lógica más vinculada al oficialismo y oposición que un regreso de los progresismos, porque tenemos sociedades que están muy volcadas a la derecha, como está volcado a la derecha la sociedad a nivel mundial, digamos, o sea, no es algo estricto de América Latina. Con lo cual yo diría que es más una lógica de oficialismo y oposición, cómo se gobernó la pandemia, etcétera, etcétera. Sí se puede decir, bueno, hay gobiernos de otro signo, pero en un nuevo contexto político, y ese contexto político está signado por un franco ascenso de las derechas que se da a nivel global. Te quiero preguntar, vos sabés que mientras te voy preguntando, chequeo por las dudas la cuenta oficial de Twitter de Bolsonaro. Y ya el silencio empieza a ser hasta peligroso. ¿Qué análisis político se hace de este silencio de ya 24 horas del presidente de Brasil? Lo más importante es qué es lo que dijeron otros factores de poder. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral dijo, ganó Lula y no se discute. Los medios de comunicación, el Folia de San Paulo, dijo, ganó Lula y no se discute. El gobierno de Estados Unidos dijo, ganó Lula. Entonces, yo creo que más allá de los... a ver, el poder militar en Brasil dijo, vamos a respetar la victoria de Lula y vamos a respetar su gobierno. Con lo cual, no interesa tanto que haga Bolsonaro, sino más bien las limitaciones que le está poniendo el entorno. O sea, eso es una buena noticia, Buen porque dato. hoy tuvimos una serie de piquetes o bloqueos en carreteras por parte de los camioneros, que Mira. era claro, sí, en dos estados, más el Distrito Federal, que sería Brasilia, hubo bloqueos por parte de los camioneros que, bueno, siempre fue una pata de apoyo del bolsonarismo y que en el último año le dio subsidios para el combustible. Y aparte, subsidios en términos de dinero, o sea, le dio una especie de bono. Sí. Bueno, eso, digamos, se está desarmando porque hay todo un entorno que dice Lula ganó y esta victoria no se discute. Esteban, por último, y salvo casos como los de Macron, uno ve Biden, Lula, Alberto, Cristina,
y hay una generación que pide pista, pero que parece que el resto no le permite emerger, ¿no? Y sí, bueno, por eso el discurso antipolítica, digamos, no es casualidad que el discurso, no, perdón, no el discurso antipolítica, sino el discurso anticlase política. Tiene mucho arraigo, porque uno se pregunta qué nuevos elementos o qué nuevos actores de la política hay hoy en día. Y bueno, hace 20, 25 años son más o menos los mismos, con los mismos problemas, con lo cual es un discurso que tiene cierto asidero. O sea, tiene asidero en la realidad. Entonces, bueno, esa es la situación bastante lógica y bastante razonable, te diría. Esteban, te agradezco muchísimo este contacto con el Día en 30. Vamos a seguir charlando porque no, es apasionante lo que se viene también para la región, para el país, y a partir de ahora hay un cambio de paradigma que está bueno seguirlo de cerquita. Te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para ustedes y gracias por la invitación. Ahí pasaba Esteban Iglesias, él es licenciado en Ciencias Políticas, tiene un doctorado, investigador del CONICET y también un analista de los movimientos políticos de Latinoamérica.